USCIS acaba de publicar los datos completos para el año fiscal 2023 sobre aprobaciones y denegaciones en las diferentes categorías de Green Cards. Vamos a mirar qué pasa con EB2NIW y EB1A. Hola, mi nombre es Oscar y como sabes, no soy abogado. En este canal hablamos de Green Cards como la EB1A o la EB2NIW en las que tú puedes ser el autopeticionario. Eso significa que no necesitas una oferta de trabajo, una empresa que te haga de sponsor y tampoco necesitas un abogado. Es decir, puedes hacerlo por ti mismo ahorrando bastante dinero. Vamos ya con el tema que nos ocupa hoy, que es el tema de las aprobaciones en el año fiscal 2023. Y es que USCIS, la agencia que regula los procesos migratorios, publica periódicamente datos en su página web. A veces no están en el formato que nos gustaría y tenemos que tratarlos un poquito. Te voy a explicar aquí qué es lo que hice con los números para que entiendas perfectamente de dónde salen esos porcentajes que te voy a enseñar. Vamos a ver esos datos para las categorías en las que nos enfocamos en este canal, que son la EB2NIW y la EB1A, porque en ellas puedes ser autopeticionario. Si te interesa este tema y quieres ver análisis pasadas que hice, incluido en este canal en español, tengo un vídeo de hace un par de meses en los que hablo también del año 2023, pero solo hasta el trimestre tercero, porque solo había datos publicados hasta entonces. Lo que decíamos en ese vídeo es que lo que veíamos para NIW es que la tasa de aprobaciones disminuía. Veíamos un declive de aprobaciones y decía al final de ese vídeo que habría que ver si esa era una tendencia que se mantenía en el tiempo o era simplemente algo pasajero. Veremos cuál es la respuesta en este vídeo de hoy. Antes veamos un poco cómo son los datos de USCIS. Si le dais clic al enlace que dejo en la descripción donde podéis acceder a estos datos y leerlos por vosotros mismos, encontraréis esta tabla en la cual salen las categorías de Green Cards de empleo y nosotros hoy nos vamos a centrar en las de Extraordinary Ability o E11, que es la EB1A, y la National Interest Waiver, NIW, que es la visa con extensión por interés nacional. Esas son las dos en las que podemos ser autopeticionarios. Esa es la razón por la que tratamos esa y no otras. Una de las cosas que me gusta clarificar para que esté muy claro qué hago con los números es que si os ponéis a sumar casos aprobados, denegados y pendientes, no van a sumar lo que aparece en la columna de casos recibidos. Los casos recibidos son los casos recibidos en ese trimestre, pero los aprobados, los denegados y los pendientes pueden venir de trimestres anteriores. Por eso no van a cuadrar. Entonces, lo que yo hago para calcular ese porcentaje o esa tasa de aprobación es comparar aprobados y denegados con esta fórmula bastante sencilla, que es dividir el número de aprobados en cada trimestre por la suma de aprobados y denegados multiplicado por 100 para tener el porcentaje. Nada del otro mundo, es bastante lógico y bastante sencillo. Antes de ver los resultados, un poco de propaganda. Estas son mis páginas web. Si os interesa el tema de la EB1A, tengo una página que es la que veis a la derecha, eb1greencard.info, está en inglés. Y si os interesa NIW, tengo eb2niw-español, español sin ñ.info. Y esa página está en español. Y en las dos podéis encontrar un montonazo de recursos tanto gratuitos como de pagos, para vuestro viaje al terreno de las Green Cards por vosotros mismos, sin abogados, ahorrando el dinero de ese servicio que es tan caro. Bien, una de las cosas que resalto siempre es que ahí en esas páginas encontraréis mis cursos online. Este es el caso del curso NIW. Aquí aparece el currículum. En cada uno de estos módulos hay varias lecciones y vamos a cubrir todo desde el proceso I-140 hasta el ajuste de estatus si estáis en Estados Unidos o el proceso consular. Podéis enviar preguntas en cada lección, está en español y en inglés. Y además ahora, una vez al mes, hacemos sesiones en vivo en la que podéis venir y hacer preguntas sobre el proceso. Sin más, sigamos con los números. Bien, aquí ya pasamos a los números tratados por Oscar, es decir, mi propia hoja de cálculo en la que apliqué esa fórmula que veíamos anteriormente.
para cada trimestre tenemos ya una tasa de aprobados y de denegados, y lo que vemos es que para EB1 los números se mantuvieron bastante estables durante este año, entre el 70 y el 74% de tasa de aprobación. Es una tasa, bueno, relativamente alta, pero evidentemente va a ser la tasa más baja de todas las categorías de Green Cards porque es esa categoría más alta de habilidades extraordinarias. Para NIW lo que vemos es que la tasa disminuye conforme va avanzando el año y pasamos del 85% en la primera mitad al 77 y 72% hacia el final, con una media del 80%, por lo cual vemos que hay un declive que evidentemente sí se mantiene ese declive del que hablaba al final del último vídeo, en el que decía, bueno, con los datos del tercer trimestre habrá que ver qué pasa en el cuarto para que podamos deducir si se mantiene esta tendencia a la baja o si es simplemente una piedra en el camino y incluso si, como pasa a veces, USCIS corrige retroactivamente datos de trimestres anteriores y realmente no había tal tendencia a la baja. Pero lo que sí que vemos es que sí, estos números confirman que hay una tendencia a la baja, tanto a la baja este año como ya comparando con el año anterior también van a menos esas aprobaciones, esa tasa de aprobaciones, ¿vale? Ahora vamos a ver estos datos de forma gráfica y también vamos a ver cuáles pueden ser las razones por las que disminuye esta tasa. Bien, por un lado aquí tenemos el porcentaje de aprobaciones en cada trimestre. En verde tenemos NIW, en azul tenemos EB1A. Como vemos, tengo los datos del año 2022 y los de 2023. Ahora ya podemos ver pues, esa foto más amplia, no solo de un solo año. Y veis que en el caso de EB1, la tasa parece que iba a más, iba mejorando en el año 2022, pero volvió a bajar en el año 2023. En general, vemos que si tomamos los 2 años no hay tanta diferencia y bueno, hay fluctuaciones, pero no hay una tendencia clara. Pero en NIW sí que después de una subida de esa tasa conforme pasaba el año 2022, empezó a bajar y ha bajado mucho y la tendencia continúa bajando. Habrá que ver qué pasa cuando salga el primer dato de 2024, si se mantiene esa bajada o si ya se estabiliza. Resulta curioso ver que las tasas de aprobación de EB1 y de NIW están convergiendo, aun cuando la EB2-NIW es una categoría bastante más fácil que la EB1A, en la que tienes que demostrar que eres, que estás en el top poco por ciento más superior de tu campo, mientras que EB2-NIW, aunque requiere demostrar ciertas habilidades, no es tan exigente como la EB1A en este caso. ¿Qué razones puede haber para este declive de las tasas? Uno de los factores que yo veo es que cada vez hay más gente pidiendo esta Green Card. Y esto no lo digo yo, esto se ve reflejado en esta gráfica donde podéis ver el número de aprobados y denegados, la suma, en cada trimestre. Vemos que en el año 2022 el número de casos para NIW parecía que iba en declive y luego al cambiar el año pues resultó que volvían a subir mucho. De manera que si al principio de 2022 estábamos en unos 4.000 casos, a finales menos de 2.000, ahora estamos ya superando los 10.000, es decir, casi se triplicaron el número de casos procesados, aprobados y denegados, de los cuales los aprobados son aún la gran mayoría por mucho que haya bajado el porcentaje de aprobados. Entonces quiere decir que hay mucha demanda y eso es una clave aquí. La demanda ha aumentado muchísimo, de manera que hay muchos casos en juego, digamos, siendo procesados y naturalmente va a haber casos más débiles también en juego. Es decir, hay muchos consultores que se han aprovechado de esta marea, ¿no? de demanda y quizás hay gente que lo está haciendo por sí mismos, sin estar bien asesorados, gente que incluso teniendo abogados o consultores realmente, por desgracia, caen en manos de gente que no tiene mucha idea de esta categoría y acaban enviando un caso que no es para nada sólido, que no cumple con la estructura del paquete que ellos quieren, que no cumple con el interés nacional y al final
esa marea de casos son también casos más débiles y es lo que hace que, bueno, ese índice de aprobados, por desgracia, disminuye. Es algo creo que natural y creo que es una buena forma de explicar lo que está pasando, pero es una conjetura, porque evidentemente yo no estoy dentro de USCIS y no puedo ni confirmar ni desmentir lo que está pasando de verdad. Es mi teoría. Los casos de B1A, aunque parece que se han mantenido más o menos estables, sí era cierto en el año fiscal 2022, ha habido un repunte, no es tan espectacular como el de NIW, pero realmente se ha doblado. Han pasado de 2.000 casos aprobados y denegados a ya superar los 4.000, es decir, no se ha triplicado como en el caso de NIW, pero es bastante significativo ese aumento de casos, de los cuales, insisto, el número de aprobados está aumentando. A pesar de que la tasa de aprobados no aumente, el número de casos, debido a la alta demanda, sí aumenta. Y esto, tanto para NIW como para EB1A, tiene consecuencias en el boletín de visas. Es decir, cuando vemos el boletín de visas y nos quejamos porque las cosas no avanzan, es por la demanda, porque hay un número de visas disponibles cada año, que es algo que manda el Congreso. Si la demanda aumenta, como estamos viendo en esta gráfica, cada trimestre, cada año, al final lo que va a seguir pasando es que el boletín de visas siga con retrasos y sobre todo en el caso de NIW, que es una categoría donde hay evidentemente más número de casos siendo procesados. Este es uno de los motivos. Otro motivo para la bajada de la tasa de aprobados también podría ser que USCIS, esa agencia que bueno, maneja todos estos casos, es cierto que después de la pandemia contrató a mucha gente, de igual manera que había perdido mucha gente, con lo cual los tiempos de procesamiento habían empeorado, pero es cierto que recuperó esos empleados y evidentemente esos empleados son nuevos empleados que hay que entrenar, que hay que poner al día y que pueden cometer, no sé si llamarlo errores, pero que pueden comportarse de forma diferente y en algunos casos puede causar que se denieguen casos cuando sobre todo sabemos que estos oficiales estén probablemente bastante quemados por el número de casos y por la complejidad de los casos como los NIW B1A, que sin duda no tiene nada que ver con casos de Green Cards por sponsorship, en los que son casos mucho más sencillos y quizás sí que juega un rol el hecho de que no están tan preparados para este tipo de casos complejos como quizás lo estén para casos más convencionales, de green cards más convencionales. Esas son mis teorías. Si tenéis otras, agradecería que me dejarais abajo algún comentario explicando qué pensáis vosotros. ¿Creéis que lo que digo tiene sentido o creéis que hay otros factores en juego que me estoy dejando en el tintero? Por favor, hacérmelo saber. Y para finalizar, quiero recordaros otra vez que estos números no son tus probabilidades de éxito, tuyas personalmente. Son estadísticas y como tales reflejan una foto de lo que está ocurriendo a nivel global. No puedes extrapolarla a tu caso específico. Aunque sea interesante, ya sé que a muchos os encanta ver este tipo de estadísticas y disfrutáis con estos vídeos, no quiere decir que tú tengas un 70% de probabilidades de éxito o que tengas un 30% de probabilidades de fracaso. No quiere decir eso, porque hay muchos factores que juegan a tu favor o en tu contra. Algunos los tengo aquí en pantalla. Tu perfil. Tienes un perfil sólido. Has sido alguien que ha contribuido enormemente a tu campo, a tu disciplina. Puedes probarlo. Tienes premios, tienes publicaciones. Ese tipo de cosas que vemos a la hora de juzgar un caso. ¿Cuál es tu proposed endeavor? Lo has explicado bien y es importante para la nación. ¿Cuál es la calidad de tu petición I-140? Al final, da igual que tengas un perfil genial y que tu endeavor sea sumamente importante para Estados Unidos. Si no eres capaz de explicárselo al oficial de forma clara y siguiendo las directrices que a ellos les gusta seguir, no vas a tener éxito. Y por último, lo que yo llamo el wild card es el factor que no podemos controlar, es qué persona va a juzgar tu caso. ¿Cuál es el oficial que va a evaluar tu petición? No podemos controlar ese factor, no sabemos quién lo va a hacer. Estas personas
son personas, son humanos, no son robots. Es decir, va a haber variabilidad. Hay gente que va a ser más estricta, hay gente que va a ser un poco, bueno, más fácil. También hay gente que va a ser más nueva en su puesto, que está en vías de entrenamiento, y hay gente que lleva ya años haciéndolo y que ha visto muchos casos y que, bueno, ya tiene un control sobre la situación bastante bueno. Entonces, no tampoco menospreciemos ese factor sorpresa o factor externo y tengámoslo en cuenta, porque sí que juega, y os lo puedo decir por experiencia, llevo vistos muchos casos, sí que juega un factor. Y de hecho, tengo un vídeo que podéis verlo en mi canal en inglés que habla precisamente de eso, de casos que se resuelven de forma un poco dudosa y evidentemente yo siempre lo atribuyo a ese factor sorpresa, ese factor humano, en categorías tan subjetivas como las que tratamos aquí. ¿Qué más se te ocurre a ti que pueda afectar a estos procesos? ¿Crees que los factores que he dado tienen sentido? ¿Crees que hay más factores que te gustaría añadir? Déjame un comentario y hablemos sobre ello en esa sección de comentarios que tanto me gusta leer. Sin más, te deseo que tengas mucha suerte en este proceso de Green Card y te veo en este canal en el siguiente vídeo.